Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de su serie de cursos de Excel. En este video vamos a continuar revisando las utilidades de la herramienta Power BI. Para eso vamos a utilizar el archivo de Power BI que creamos en los videos anteriores, donde creamos un modelo relacional partiendo de las tablas que se llevaban en un libro de Excel para tener el control de los pedidos de una empresa. Acá tenemos por ejemplo el modelo relacional, que fue una de los videos donde vimos cómo crearlo a partir de varias tablas de un libro de Excel. Acá tenemos el modelo relacional, donde tenemos los movimientos de pedidos, tenemos los clientes a cuál se adjudica cada uno de esos movimientos, los vendedores responsables del movimiento, el producto que se despachó, quién es su proveedor y cuáles son las categorías. En este caso el modelo relacional consta de 6 tablas y lo podemos revisar a través de la visualización relaciones. En el modelo de datos, en la visualización de datos, podemos ver entonces del lado derecho todos los campos que conforman cada una de las tablas del modelo relacional. Vamos a crear un informe, pero ahora basado en estos datos, y para eso vamos a revisar algunas cosas que hicimos, por ejemplo, en los videos anteriores, como por ejemplo crear una columna calculada. Recuerden que las columnas calculadas en este caso va a depender de en cuál tabla. Debemos tener la tabla activa en la cual vamos a colocar la columna calculada. Fíjense, en este caso la tabla que tengo activa es la de movimiento de pedidos. De hecho es la tabla que está visible en este momento, y yo voy a crear un campo calculado, perdón, una columna calculada que permita mostrar por ejemplo el IVA. En este caso tenemos que irnos al menú control inicio, ¿ok? Y acá, por ejemplo, tenemos, si lo vemos del lado derecho, tenemos en el grupo de herramientas de cálculos nueva columna. En este caso le indicamos nueva columna. Observen que él simplemente va a insertar una columna nueva dentro de la tabla de datos y se activa la barra de fórmulas que está en la parte superior de los encabezados de las columnas. Y recuerden que Power BI también utiliza las funciones DAX para crear los cálculos complejos que se basan en este caso en funciones de Excel. Recuerden que las funciones de DAX no son más que una variante de las funciones de Excel, pero solamente que en este caso el lenguaje utilizado está en inglés. ¿Ok? Entonces recuerden que vamos a crear una columna llamada en este caso IVA, y que va a ser un porcentaje del total de pagado, que es una de las columnas que existe en este momento dentro de la tabla. Observen que entonces aquí tenemos ya la barra de fórmula activada, que tenemos entonces el nombre que se le da a la columna. Como esta es la primera columna, sería columna. Si agregamos varias columnas y no le damos un nombre personalizado, sería simplemente un nombre columna con un número correlativo. Acá podemos cambiar el nombre. Entonces por columna voy a colocarle que esta columna se va a llamar IVA, ¿ok? IVA. Y acá vamos a indicarle que el IVA va a ser igual, ¿ok? Va a ser igual a un campo, ¿verdad? Que el campo en este caso es total. Vamos a indicarle que el campo que vamos a utilizar es total. Fíjense que aparece un autocompletar. Abro paréntesis, ¿verdad? Colocamos T. Aquí tenemos entonces, voy a buscar de la liquidez total, tenemos movimiento pedidos total, ¿ok? Multiplicado por, en este caso el IVA de Venezuela es 0.12%, será 0,12. Cierro paréntesis. ¿Ok? Y ya con esto fíjense que tenemos entonces la fórmula del IVA, que va a usar uno de los campos, que es total, multiplicado por 0,12. Lo que me falta en este caso es indicarle aceptar para que él haga el cálculo, y me va a mostrar ahora la columna, hace el proceso de las 8.999 filas que tiene la tabla original. Y tenemos ahora entonces, una vez calculado el IVA, ya tenemos entonces el IVA calculado para todas las filas, en este caso de los pedidos. Recuerden, con la fecha también podemos cambiar de formato, como lo hicimos en los casos de los videos anteriores. Y aquí tenemos un ejemplo, un campo calculado. También podemos crear medidas. Recuerden que medida en este caso es el equivalente a una tabla dinámica, un campo resumen, y vamos a sacar por ejemplo el promedio de las ventas. Entonces vamos a sacar de las ventas netas. En este caso, de las ventas o del total pagado por los clientes, que sería el total más el IVA. Eso lo vamos a hacer a través de una medida. Ya vamos a ver cuánto fue el total vendido por la empresa, incluyendo el IVA. Y después vamos a analizarlo en este caso por país, que puede ser una forma de filtrar esa medida o segmentarla. Entonces vamos a indicarle que queremos una nueva medida. Estamos en el menú inicio y en el grupo de herramientas de cálculo. Aquí una opción de indicarle un acceso a la herramienta
nueva medida. Entonces vamos a indicarle que queremos una nueva medida, ok, para esta tabla. Ok, aquí tenemos entonces nueva medida. Al igual que en las columnas, recuerden que las medidas también se configuran o se formulan en la parte superior horizontal en la barra de fórmula. Aquí está entonces la variable genérica medida. Voy a colocarle que esta va a ser en este caso la media de ventas, ¿okay? Que va a ser igual a la suma del total facturado más la suma del IVA. Entonces aquí vamos a usar una función DAS que es sum, sería sum. Okay, la columna va a ser total bolívares, vamos a buscarlo acá, total. Y de la columna movimiento de pedido, la columna total. Okay, aquí la tenemos. Fíjense que inclusive pueden ser columnas de diferentes tablas. Okay, entonces sería la suma de los movimientos del pedido, cierro paréntesis, más la suma de, okay, más el sum del campo de la tabla movimiento de pedido, el IVA. Entonces sería la suma, el total de las ventas más el total del IVA. Aquí tendríamos la fórmula entonces para la media de ventas. Presiono Enter y entonces aquí la medida se crea como un valor resumen de toda la tabla en forma general. Y de hecho fíjense que aquí recuerden que él lo simboliza en este caso con una pequeña calculadora, y cuando es una columna calculada, fíjense que en este caso es una pequeña cuadrícula con el símbolo sumatoria. Aquí tenemos entonces la medida, movimientos, aquí tenemos entonces la medida que acabamos de crear. Ahora, si queremos hacer informes, por ejemplo, con estas tablas y las otras que tenemos acá, recuerden que tenemos que cambiarnos de visualización a la vista informe, que es una de las vistas principales que tenemos en nuestro programa Power BI. Y acá tenemos entonces nuestro lienzo, como es una presentación nueva, fíjense que solamente tenemos una página. La página, recuerden que pueden cambiar el nombre, y aquí tenemos entonces los diferentes elementos o iconos con los cuales podemos representar los datos en forma gráfica en nuestro lienzo, ¿ok? Para generar en este caso nuestros informes. Por ejemplo, recuerden que una de las columnas que tenemos, por ejemplo, los clientes es el país. Si yo quiero representarlo en forma de mapa, tendría que irme nuevamente al modelo de datos, ¿ok? Buscar entonces la tabla movimiento, en este caso no movimiento de pedidos, sino la que tiene el registro de los países del cliente. ¿Dónde es el país del cliente? Que lo tenemos, país. Aquí tenemos entonces el campo país, y al campo país vamos a identificarlo, ¿okay? Para indicarle que este tipo de campo, marcando el campo, nos vamos a modelado y nos vamos al menú contextual modelado, y vamos a indicarle entonces el tipo de campo que es país para poder representarlo en nuestro mapa en el informe de Power BI. Okay, aquí en el campo país, fíjense que entonces en las propiedades del campo me dice que el campo está sin clasificar. Voy a indicarlo en este caso entonces en las categorías de datos, que para que en este caso Power BI lo puede identificar como un dato a georreferenciar. Vamos a colocarle que este campo se refiere a un país o a una región. Okay, entonces fíjense ahora que el campo aparece simbolizado ahora con un icono del lado izquierdo de un pequeño globo terráqueo, que lo indica ahora que este país tiene como una categoría país o región. Si nos vamos ahora a la vista de informe, si nos vamos en este caso vista de informe, ok, o sea, fíjense ahora acá que tenemos, si yo desgloso ahora acá el campo de clientes, o la tabla clientes, perdón, vamos a visualizar entonces acá, fíjense que país aparece con un pequeño globo terráqueo, lo que indica en este caso que lo va a poder georreferenciar. Y vamos a probarlo. Si queremos ver acá, por ejemplo, cómo fueron las ventas por países, vamos entonces ahora a buscar un mapa. Acá tenemos entonces, tenemos un mapa, voy a colocarlo entonces como un objeto encima de mi lienzo. Acá tenemos entonces mapa. Y vamos a indicarle cuáles son los elementos que queremos en este caso mostrar. Acá tenemos entonces uno de los objetos que es el objeto mapa, y vamos a indicarle entonces que queremos representar en un mapa el país. Voy a marcar el campo país, que está representado en este caso como un tipo de campo país. Aquí entonces vamos a verificar que él pueda lograr la conexión con la georreferencia de los datos para poder representarlo en este caso en forma gráfica. Ok, fíjense cómo aquí tenemos el mapa con cada una de las regiones
señaladas con un círculo de color azul. Ahora, dependiendo de lo que queramos georreferenciar, fíjense que aquí estamos tomando los datos de clientes, pero como estamos tratando un modelo relacional, todas las tablas que aparecen en ese modelo se comportan como una única tabla. Ahora yo puedo buscar contraeje, en este caso los campos de clientes. Voy a expandir los campos de movimiento porque me interesa representar gráficamente el total. Vamos a colocar aquí que el movimiento total, la sumatoria del total. Y observen entonces que ahora nuestro mapa se actualiza y los círculos van a aparecer de diferentes tamaños dependiendo de el total facturado, en este caso por país. Fíjense que si te paras con el cursor encima de cualquiera de los círculos, puedes ver, por ejemplo, en Alemania el monto vendido, o cuánto fue el monto vendido, por ejemplo, en Venezuela o México, o en este caso Brasil. Fíjense que este mapa ustedes lo pueden ajustar, ¿ok? Lo pueden ajustar el espacio que tenga, en este caso diagramado, para mostrar el mapa. Ok, fíjense que yo, por ejemplo, voy a utilizar y pueden ajustar. Fíjense, voy a hacer un zoom y acercar solamente parte del mapa mundi, por ejemplo, solamente las ventas de Europa. Y acá tenemos, por ejemplo, fíjense, aquí podemos ver cuántas fueron las ventas en Europa. Aquí tenemos en Irlanda, o las ventas en España, o las ventas en Alemania. Y observen que esta es una forma entonces también de llevar elementos gráficos a nuestro lienzo cuando proviene, en este caso, un modelo relacional de base de datos. También podemos utilizar, por ejemplo, el Trimag. Okay, vamos a colocar un Trimag acá y yo puedo entonces ahora indicarle en la matriz las secciones que son mucho más grandes corresponden a las secciones de hubo más ventas. Por ejemplo, en este caso voy a las ventas por vendedor. Aquí tengo, voy ahora a buscar es la tabla de vendedores. Voy entonces a ver cómo fueron las ventas por vendedores, colocando el nombre del vendedor en el Trimag. Y el monto a representar viene de la tabla movimiento de pedido y va a ser, en este caso, por ejemplo, las cantidades. Vamos a buscar acá, por ejemplo, las cantidades por vendedor. Y ahora, fíjense cómo te muestra, en este caso el Trimag te va a mostrar, de hecho puedes expandirlo. Fíjense, aquí están las ventas, en este caso por vendedor, y de acuerdo a los segmentos. Fíjense que, por ejemplo, Nancy Dosworth es una de las que tiene más ventas con 48.058 unidades. Recuerden que cada uno de estos iconos se puede expandir en una reunión, por ejemplo, para poder verlo mucho más grande. Ya que tenemos entonces, tenemos nuestro Trimag y tenemos también, en este caso, el mapa de las ventas georreferenciadas en Europa, como algunos elementos, por ejemplo, que ustedes pueden visualizar en el informe de Power BI. Quizá el objetivo de este video era verificar cómo podemos entonces representar diferentes datos en forma gráfica cuando provienen de un modelo relacional de base de datos en Power BI.